Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, doc. ¿Ya se van a ir de vacaciones? Sí, doctor, ya. ¿Cuánto tiempo se van de vacaciones, doctor? Una semana, doctor, ¿Tan poquito? ¿Por qué? porque fueron las que nos dio la universidad. Ok. ¿Qué vimos en la clase pasada, doctores? Trastorno de estrés postraumático nos dijo así como a grosso modo lo del agudo y también lo de adicciones. Ok. ¿Qué vimos de adicciones, doctores? Pues, por ejemplo, bueno, yo me quedé mucho con lo que usted mencionaba respecto a que la sustancia no es el problema, más bien la predisposición que tiene la persona hacia desarrollar una adicción. Y también lo de la retroalimentación negativa, que pues tu cuerpo lo deja de producir, entonces pues ya te haces como literalmente dependiente de eso. Ok. Una adicción. Muy bien, doctores. ¿En qué nos quedamos de la adicción? ¿Hasta qué tema vimos o qué vimos? ¿O solo nos dio tiempo de eso? Solo nos dio una introducción, doctor. Una pequeña introducción. Ok. Bueno, pues vamos a seguir. Esta exposición la hice hace mucho tiempo. Eh, Algo que es importante saber, que es cuándo apareció las adicciones en nuestra vida como seres humanos y aparecieron desde que aparece la humanidad. La única diferencia es que antes se consumía exclusivamente basado en un halo místico religioso, es decir, después de la batalla, por ejemplo, o rituales muy especiales. Es decir, el consumo era muy ocasional y solamente como en momentos específicos, ¿no? La diferencia en la actualidad de su consumo, 2 siglos después, es que pues, se consume de forma desmedida, con una búsqueda de placer, y eso ha llevado a que nosotros como seres humanos tratemos de buscar la droga perfecta, ¿no? Que sería como la que tiene solo efectos positivos y ninguno negativo, pero pues nunca se va a lograr conseguir esa sustancia, ¿no? Al contrario, entre más efecto psicotrópico tengan, más daño van a generar, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, entendiendo que es un fenómeno que está desde que estamos nosotros, es un fenómeno que nunca va a dejar de desaparecer. Siempre va a existir y siempre nos va a acompañar. Entonces, lo único que nos queda es educar y tratar a las personas que pues lo lleguen a desarrollar, ¿no? Platicamos que afortunadamente es la minoría de personas, solo un 10% de personas que consumen desarrollan una adicción, entonces al menos eso es algo positivo. Eh, no solo influyen como los factores biológicos en el consumo, también influyen otros factores como psicosociales. Como la presentación la tengo desde Google Diapositivas, no es de PowerPoint, por eso como los efectos no se ven y están todas empalmadas ahí las fotos. Pero, por ejemplo, algo que se analiza mucho es los medios de comunicación. Actualmente están prohibidos los anuncios de alcohol antes de las 9 de la noche y están prohibidos en cualquier horario los anuncios de tabaco. Por su edad, no creo que les hayan tocado los anuncios de Marlboro, de un vaquero, ranchero, sombrero muy varonil que fumaba, ¿no? Y bueno, de alcohol, pues sí, sí hay en la actualidad. ¿Por qué, doctores? ¿Por qué están prohibidos?
una de las estrategias en salud pública que más sirven para disminuir el consumo de alcohol son las restrictivas, más o por encima de las educativas. Es decir, ir a dar pláticas en secundarias, en prepas, en universidades sobre las drogas, los efectos negativos, no sirve. No sirve porque muchas personas que consumen no han llegado a etapas problemáticas y cuando tú les dices, mira, puede causar cáncer de esófago el consumo de alcohol, pues lo ven como muy lejano, ¿no? Como a mí no me va a pasar, o ni siquiera sé qué es el esófago, entonces no sé ni siquiera qué sea el cáncer de esófago, entonces pues no alcanzo a percibir ese mensaje, ¿no? Entonces de las que sí sirven y las que disminuyen el consumo son las restrictivas, como el no vender alcohol ni cigarros a menores de 18 años. En muchos lugares, y siendo México, se puede conseguir, ¿no? No está prohibido vender cigarros sueltos y se venden sueltos, pero es una restricción que sí alcanza un porcentaje de la población, o entrar a bares, ¿no? Que tienes que presentar tu INE. Entonces, ¿alguien está compartiendo su pantalla? Yeritza Yamilet. Y por lo tanto influye mucho también nuestros representantes de presidentes, senadores, nuestros representantes para justamente crear leyes asociadas a eso. El tabaco lo que ha buscado es patrocinar películas y series en donde se fume. No sé si han visto que actualmente hay un apogeo de series o películas retro, en donde están fumando en pantalla. Entonces, pues el tabaco ya no paga un anuncio porque está prohibido, pero paga y financia películas y series donde se fuma dentro de las películas y las series para mandar como ese mensaje, ¿no? Y también se ocupaba una parte social, porque si ven, ahí está Luis Miguel con unas cervezas de no sé ni qué marca, anunciándolo, y obviamente escogían estereotipos que consideraban modelos a seguir, ¿no? Y verlo como alguien que toma o alguien que fuma es alguien con atributos que puedan, que puedas adquirir con el simple hecho de consumir esa sustancia, ¿no? Entonces, también algo que influye es la parte cultural. En nuestro estado, Hidalgo es de los estados en primeros lugares en cirrosis hepática por el pulque. Y el pulque que se lo dan a las embarazadas, que se lo dan a los bebés, a las mujeres en lactancia para que produzcan leche. Entonces también la parte cultural llega a ser importante y lamentablemente Hidalgo en problemas hepáticos está de los primeros lugares. Antes estaba en primer lugar, ahora la verdad es que ya no sé, pero entiendo que siguen los primeros lugares. Y también las adicciones a medicamentos, ¿no? La mayoría de los pacientes que tienen una adicción a benzodiazepinas, hipnóticos sedantes o a opioides, bueno, opiáceos, fueron por prescripción médica al inicio. Entonces acuden con un médico, no importa la especialidad, le da benzos para dormir o para el dolor crónico le da algún opioide y lamentablemente pues los pacientes no tienen un seguimiento, ¿no? Una vigilancia y también llegan a conseguirlos inclusive sin receta médica y lamentablemente cuando llegan con nosotros pues tienen muchos años, pero la mayoría de ellos fue iniciado por un médico que no supo explicarle consecuencias, riesgos, educar en cuanto a la toma de medicamento. Las benzodiazepinas las dan como dulces y no es un mal medicamento, es muy bueno,
pero tiene indicaciones, tiene que tener una vigilancia muy estricta para que no se convierta en un problema después, ¿no? Las drogas pueden ocasionar muertes directas, sobre todo por intoxicación, sobredosis, pero también de forma secundaria a cronificar ciertas enfermedades, sobre todo pulmonares, ¿no? Como EPO, que también ocupa de los primeros lugares en carga de enfermedad a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso es importante. Muchas personas consideran el consumo de cannabis como algo menos dañino, ¿no? Entonces se dividen las drogas en drogas duras y drogas no duras, ¿no? Y consideran las drogas duras como cocaína, cristal, anfetaminas, alcohol, tabaco, y antes consideraban fuera de esa clasificación a la marihuana, y actualmente se sabe que no. Platicábamos, creo, que en algún momento lo único inocuo en esta vida es el agua simple, doctores. ¿Qué significa inocuo? Que forma parte de ti, que te pertenece. Entonces, el agua simple nunca nos va a hacer daño. Bueno, obviamente, si te tomas 10 litros en un ratito, claro que sí, ¿no? Pero pertenece y nunca te hará daño. Entonces, todo lo que no sea agua simple, doctores, una tela, pelo de animalito, un alimento, obviamente una plantita, puede ocasionarte daño, ¿no? Los pacientes siempre me dicen que la marihuana, por ser una plantita natural, no te hace daño, pero pues también está la hiedra venenosa, ¿verdad? Y pues no se la van a comer. Entonces, pues no tiene nada que ver el origen para saber si te puede hacer daño o no, ¿no? Entonces, lamentablemente la marihuana es predisponente para el desarrollo de esquizofrenia. Platicábamos que el neurodesarrollo termina a los 21 años, 22 años, dependiendo, y la mayoría de pacientes consumidores, la edad de inicio ronda los 12 años. De hecho, es el promedio de edad de inicio de consumo de sustancias, 12 a 15 años. Antes se consideraba que la primera droga o la droga de inicio era el alcohol, después cambió a marihuana, y actualmente la droga de inicio es el cristal, doctores, ¿no? Entonces, como que también había una creencia de que consumir drogas legales como alcohol y tabaco inducía consumo de otras sustancias. No es directamente así. Actualmente pueden empezar con drogas como el cristal sin necesidad de haber probado alcohol y sin necesidad de haber fumado tabaco, ¿no? Entonces, eso es importante. También de todas las personas que consumen, solamente de las 16,39 millones de personas que son consumidoras y que generan problemas por ese consumo, solo de 1 a 6 ha tenido acceso a tratamiento de adicciones, ¿no? Algo que un laboratorio me visitó igual ayer, anteayer, y me comentaban que algunos colegas míos en enero y febrero intentaron como mandarme pacientes. A mí me operaron, estuve fuera un mes completamente, y que pues ellas o ellos tuvieron que ver ese tipo de pacientes, ¿no? No les gusta atender pacientes con adicciones. Los pacientes con adicciones son los más estigmatizados de todas. De por sí los pacientes psiquiátricos son estigmatizados, los pacientes con adicciones son muchísimo más. A ningún colega, a ningún médico que no sea de esta especialidad le gusta atender pacientes con adicciones. Tienen como una aversión asociado a voluntariedad, ¿no? Y he visto en urgencias que llega un paciente con adicciones y así lo tratan mal o lo batean, porque dicen, pues es que se droga porque quiere o no quiere cambiar, cuando pues vimos en la clase pasada que no es así, nadie escoge depender o que tu vida dependa de una sustancia, ¿no? Entonces, también el consumo de sustancias influye mucho en la zona en la que te encuentres. Por ejemplo, en Estados Unidos los estimulantes y los opioides son los más comunes, en México la marihuana, el alcohol, y en algunas sustancias, en algunas zonas de Asia, hay sustancias que no conocemos aquí. Bueno, sí, pero no son con tanto apogeo, ¿no? Entonces eso también influye. Otras de las complicaciones que
que puede ocasionar el consumo de sustancias es conductas de riesgo, doctores, ¿no? El estar intoxicado hace que tengas un juicio insuficiente y por lo tanto tu toma de decisiones puede traerte consecuencias, ¿no? Entre ellas, tener relaciones sexuales sin protección, con el riesgo de contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual, embarazos no deseados, y también la vía en la que se administra la sustancia influye mucho, ¿no? Los pacientes que ya utilizan la vía parenteral para administrarse las drogas, pues conlleva mucho riesgo, ¿no? Una mala higiene, infecciones en los sitios y obviamente que comparten Doc, perdón. Creo que tiene prendido el micrófono de su otro computador porque se escucha mucho ruido. Se escucha ti, 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 se escucha feo. A ver, vamos a checar otra vez. A ver, vamos a intentar. No, ¿verdad? Es que tiene que bajar el volumen de la computadora donde está proyectando, Doc. Ya lo intenté, pero me comenta que al silenciarlo deja de proyectar lo que estoy proyectando. Vamos a intentar. No, ¿verdad? O baje el volumen del aparato donde está hablando y apague el micrófono y hable por donde está proyectando a lo mejor. Vamos a intentar. Listo. A ver, otra vez hable, Doc. ¿Ya se puede? No. No, Doc, se escucha más feo. Creo que solamente tiene que bajar el volumen de tu computadora. A ver, ¿listo? Sí. Sí, ya se escucha mejor. Sí, Doc, ya se escucha mucho mejor. Sí, no. Ok, ¿qué me había quedado, doctor?
Ok. Entonces, hablando justamente de pacientes con vías de administración parenteral para el consumo de sustancias, tal vez es buen momento de hablar de eh, un tipo de tratamiento que genera controversia, pero que en realidad refleja el real tratamiento de una adicción. Y una de ellas es el control de daños. El control de daños como tratamiento de una adicción consiste en evitar no el consumo, sino evitar el mayor número de consecuencias asociadas a ese consumo. El ejemplo más clásico del control de daños en un paciente con adicciones es el paciente adicto a los opioides y opiáceos. Es la adicción más difícil de tratar, sobre todo cuando es heroína y sobre todo cuando es inyectado. Solamente el 4% de las personas se llegan a rehabilitar, es decir, es muy bajo. Rehabilitación consiste en suspensión total de la sustancia y regreso a funcionalidad al 100%, ¿no? Debido a esta dificultad para tratar este tipo de adicciones, de las herramientas que se ha buscado en el control de daños es la administración controlada de la droga. Entonces, hay muchos tipos de opiáceos y derivados de opiáceos que se llaman opioides. También hay muchas vías de administración. Entonces, nosotros contamos con una tableta de opioide que se llama metadona. Entonces, lo que hacemos con los pacientes adictos a heroína inyectada es crear centros de metadona en donde diariamente el paciente se forma por su tableta de metadona, se le da disuelta en un vaso con agua para que no se la pueda llevar a casa, se la toma en ese momento y al otro día regresa otra vez por su tableta, ¿no? Entonces lo que hacemos es sustituir la heroína inyectada o sustituir la heroína fumada por una tableta controlada en gramaje y que es regulada y administrada por em, una institución de salud. Solamente hay 2 centros de metadona en México. Los dos están en el norte, uno en Ciudad Juárez y el otro está en Tijuana. Había uno por acá, por Ciudad de México, pero lamentablemente el crimen organizado fue a asaltarlo para robarse todas las tabletas de metadona. Entonces lo cerraron. De hecho, los centros de metadona ya son como, no hay gente que interactúa, ponen como, de formas y hay como una ventanilla en donde sale tu vasito con agua con la tableta diluida para que te la tomes en ese momento. Y hay muchos policías y personas que dan la seguridad a ese tipo de lugares. Y es muy triste, vemos mujeres embarazadas, formadas, niños, adultos, ancianitos, para la administración de su metadona. Y también como parte del control de daños, por ejemplo, en Europa hay lugares que ayudan a inyectarte, ¿no? Bueno, sería un delito que alguien más te inyectara. Entonces lo que hacemos es dar clases de cómo encontrarse la venita, cómo inyectarse, se les da jeringas nuevas diarias para que no las compartan y haya riesgo de infección o de transmisión de alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque como es muy difícil quitar esta adicción, pues los daños asociados generan mucho costo a nivel público, ¿no? No es lo mismo tratar a un paciente con adicción a heroína que con adicción a heroína, con hepatitis C, más su VIH, más una trombosis, por una tromboflebitis por la inyección, tiene una infección y de ahí se le hizo un trombo, e hizo una endocarditis, ¿no? Entonces, por eso se buscan estas alternativas para disminuir estas consecuencias o complicaciones, que también sea menor gasto en salud pública y sobre todo que no estigmaticen ni segreguen a los pacientes que tienen este tipo de problema. Por ejemplo, en los pacientes o los familiares de pacientes critican como mucho el modelo porque consideran que es como un permiso para seguirse drogando, ¿no? Pero siempre les decimos que pues para drogarse no necesitan permiso de nadie, ¿no? Nosotros no estamos dando permiso a nadie de que se drogue, ni estamos permitiendo, sino estamos cuidando su salud. Y si no podemos ofrecer otra cosa en cuanto a
solución médica, en cuanto a eh, tratamiento resolutivo, pues buscamos este tipo de alternativas. Y este modelo se aplica en general para todas las adicciones, ¿no? Hay un término que se llama chemsex, que son drogas que se asocian a las relaciones sexuales, que se ocupan con esta finalidad para aumentar el deseo sexual, para aumentar el rendimiento, para poder tener relaciones sexuales multitudinarias o durar mucho tiempo durante la relación sexual. Y entonces lo que hacemos en esta educación y control de daños, pues como nosotros no prohibimos cosas, ¿no? Porque no tenemos ninguna autoridad moral para decirle al paciente que, qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, pues darle consejería, ¿no? Y una de estas drogas que se ocupa en chemsex, que se llama GHB, que tiene un efecto similar a las benzodiazepinas, viene en gotitas, en solución, tiene relajación, etcétera, ¿no? O los poppers también, que los ocupan mucho en chemsex, para dilatación del músculo liso. Hacerles saber qué combinaciones están prohibidas, ¿no? Como si lo van a ocupar con esa finalidad, hacerles saber cuál es el efecto de una, qué combinaciones están prohibidas, hasta cuánta dosis podrían consumir para evitar que durante su uso genere alguna complicación, como muerte, ¿no? La mayoría de medicamentos, algunos son depresores del sistema nervioso central, pues pueden ocasionar una depresión respiratoria importante y de ahí algunas otras consecuencias, ¿no? Y entonces es muy difícil para los médicos que no son psiquiatras y que no son adictólogos, como el poder dar este tipo de instrucciones a los pacientes. Porque lo ideal o lo que consideran los médicos es prohibirles, no lo hagan, ¿no? No se drogue, le hace daño, se va a morir. Nos quedamos con ese criterio negacionista y uno, el paciente no regresa contigo, al no tener información útil, pues sigue experimentando como ellos consideran que se debe de consumir, porque no tienen de dónde leer, de dónde saber, y después llega el paciente contigo con más complicaciones, ¿no? Entonces, nuestro bienestar no es moral hacia el paciente, doctores, sino de salud. Y es lo que más tendría que ponderar y más importarnos en el paciente que esté frente a nosotros, sin juzgarlo ni criticarlo del por qué toma decisiones, porque también los doctores pues no son perfectos, ¿verdad? Y también muchos doctores son consumidores, ¿no? Entonces, pues no se trata de juzgar ni de señalar quién es mejor que otra persona respecto a muchas cosas. Comparaciones hombres-mujeres, lamentablemente las mujeres, no es cierto, afortunadamente las mujeres son en porcentaje menos consumidoras en todas las drogas. Todas las drogas son más consumidas por los hombres, doctores. Varían los porcentajes, en la que más se acercan las mujeres a los hombres son en benzodiazepinas, casi como 49-50% los hombres ganan en consumo, pero es donde más a la par consumen. De ahí en fuera, alcohol, tabaco, estimulantes, los hombres predominan en ese consumo. Y por cada uno de cada 3 consumidores de drogas es mujer, ¿no? Y solo 1 de cada 5 personas que reciben tratamiento son mujeres, ¿no? Inclusive también, aunque consuman, tienen menos acceso a los sistemas de salud. ¿Qué más? Platicábamos que el consumo de sustancias también depende mucho de la región. El lugar de donde más se trafica opiáceos es de Afganistán, doctores. Y no sé si les llame la atención una guerra de Estados Unidos y Afganistán, y que quizá tenga otros motivos por ahí también. Pero bueno, todo forma parte de cosas que no están en nuestras manos ni en nuestro control. Y obviamente en México, el tráfico también está presente hacia Estados Unidos de fentanilo. Pues la coca, en Colombia, pues es como muy, muy relacionada ese país a la producción de coca. Y en México somos de los principales productores de cristal, doctores. Por eso el cristal aquí en México es baratísimo, porque nosotros lo producimos y es muy fácil conseguirlo, ¿no? Hay 50 pesitos el gramo, 100 pesitos el gramo. En cambio, en Europa,
el cristal es carísimo, doctores, porque como no lo producen, se tiene que traficar, implica pues muchas cosas para poderlo traficar allá, y allá la coca es más barata, por ejemplo, ¿no? Que el cristal, y aquí la coca está como en 10 veces más caro que el cristal. Entonces eso pues también influye y determina. Entonces estos son como los países y qué droga es como la más consumida. En México platicamos que la marihuana es la más consumida, en Estados Unidos los opioides, Canadá también marihuana y bueno, está legalizada en Canadá, por ejemplo, el consumo de cannabis. En Europa, opioides también, cocaína, en países de Asia, opioides y anfetaminas, estimulantes. Entonces varía un poquito esa parte. Eh, ¿Qué es una droga y qué diferencia hay con el término droga de abuso? Antes, la primera concepción de droga era la acepción que dábamos a droga era medicamento en estado bruto, ¿no? En 1969 ya la Organización Mundial de la Salud dio la definición de droga como a una sustancia que cuando se introduce en el cuerpo modifica tus funciones y se ocupaba con el sinónimo de fármaco. Entonces, en 1969, de hecho en la actualidad, droga sigue siendo un sinónimo de fármaco porque es una sustancia que introducida modifica funciones en ti, ¿no? O sea, genera efectos en ti. Para diferenciarlo de el alcohol y todas las demás, se introdujo el término droga de abuso en 1982. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una droga y una droga de abuso? Es que la droga de abuso sí, también es una sustancia que se introduce en tu cuerpo y modifica funciones, pero no tiene efectos médicos, ¿no? Por ejemplo, un fármaco, un paracetamol, modifica funciones, pero para bien, soluciona problemas, quita síntomas, es decir, tiene un uso médico. Y una droga de abuso, la única diferencia es que sí hace efecto, pero no un efecto médico, ¿no? Y bueno, es susceptible de ser autoadministrada porque es una persona, uno mismo el que decide o el que lo consume, ¿no? ¿Y a qué se refiere con efecto psicoactivo? Que tiene efecto en la psique y es en todas las funciones, ¿no? En la percepción, en el ánimo, en la conciencia, en el comportamiento. Es otra característica de una droga de abuso, que no tiene efecto médico, que tiene efecto psicoactivo y bueno, que se autoadministra. Entonces, entendiendo cuáles son las características de una droga de abuso o cómo sé que una droga de abuso o una droga es una droga de abuso, platicamos que tiene un carácter psicotrópico y es decir, altera o modifica tus funciones psíquicas, que no tiene efectos terapéuticos, o sea, no tiene ninguna indicación y que tiene reforzadores positivos. ¿Qué significa reforzadores positivos? Que generan desde la parafernalia de tenerlo, consumirlo y los efectos, son efectos que te ayuden a repetir por el placer que te genera el volverlo a consumir, ¿no? El volverlo a repetir, a consumir, a consumir. Y cuarto, que ocasiona dependencia física o psíquica, ¿no? Es decir, que ante el cese del consumo genere un malestar emocional, físico, por la ausencia de la sustancia. Entonces son las 4 características de una droga de abuso. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda, doctor? No, doctor, No, ninguna. doctor. Nada. Seguro. Bueno. Eh, Platicábamos que las consecuencias son de las más importantes para determinar no solo una adicción, sino la gravedad de una adicción, pero también que muchas cosas pueden inclusive favorecer ese consumo, ¿no? Por ejemplo, en la parte laboral, ayer tuve un paciente que es consumidor de cannabis y alcohol, de alcohol ya está en remisión, de cannabis ha disminuido, pero es albañil, ¿no? Y me decía que era complicado porque en su ambiente es muy favorecido, ¿no? Es permitido y al contrario es criticado por no consumir, ¿no? Entonces, que no solo, pero también era castigado porque en su momento cuando tomaba de más y faltaba, pues obviamente no había empatía de los compañeros y obviamente lo despedían y cuando era favorecido inclusive por ellos, ¿no? O también en la parte familiar, platicábamos que sí, la adicción tiene un componente hereditario importante, este,
Y también el aprendizaje familiar no solo es a través de la herencia, sino hay un tipo de aprendizaje que se llama aprendizaje vicario, que es un aprendizaje a través de lo que observo y veo, ¿no? Y también si en la familia veo este tipo de conductas, es permitido, se normaliza, se justifica, las personas también pueden aprender no solo eso, y aparte si hay predisposición genética, pues puedo desarrollar una adicción, ¿no? Y en la parte personal también, es decir, tu tipo de personalidad o lamentablemente la presencia de alguna enfermedad mental previa es muy común encontrarla en pacientes ya con adicciones que favorecen también ese consumo porque es como una automedicación, ¿no? Pacientes con ansiedad normalmente buscan drogas relajantes como el alcohol, como los opioides, como la marihuana. Los pacientes, al contrario, que están como muy deprimidos, muy decaídos, pues buscan drogas estimulantes, ¿no? Este, tachas, éxtasis, cocaína, cristal, para justamente contrarrestar lo que emocionalmente está padeciendo. Entonces hay diferentes términos para el consumo de sustancias. Uno de ellos es el uso de sustancias, otro es el hábito y otro es el abuso o dependencia de sustancias, ¿no? ¿Qué caracteriza cada patrón de uso? El uso es cuando el consumo no tiene un significado clínico ni social, es decir, no genera ni afectaciones en sus ambientes en los que desempeña, ni tampoco físicamente, clínicamente ocasiona ni problemas físicos ni psicológicos, ¿no? Y cuando el consumo es aislado, o sea, como muy esporádico, no tiene una ritmicidad, puede ser, no sé, una vez cada 6 meses, una vez al año, o puede pasar 10 meses sin consumir y vuelve a consumir a lo mejor LSD. Normalmente los alucinógenos tienen como este tipo de usos en la mayoría de personas, no en todas, como que sea eventualmente en algún momento de su vida, ¿no? No generan tolerancia ni generan dependencia. ¿Qué es tolerancia? Es que existe una taquifilaxia de la sustancia en el cuerpo, es decir, se van adaptando a la sustancia y lo van adaptando mejor y lamentablemente como el cuerpo se adapta a los efectos de la sustancia, se requieren más dosis para poder sentir el efecto que sentíamos al principio cuando la consumíamos. Eso es tolerancia y dependencia, bueno, una adicción, ¿no? Eso es el uso de una sustancia. El hábito es cuando el consumo ya tiene como una costumbre o nos acostumbramos al efecto de la sustancia. El ejemplo más común de un hábito es el café, la cafeína. Las personas que diariamente desayunan con café ya están acostumbradas como a ese consumo. Si hay un deseo, si se antoja el consumo de café, por ejemplo, pero este deseo no se vuelve imperioso, ¿no? O sea, como una necesidad imperiosa de satisfacerlo en ese momento y si no hay café hoy, pues puedo irme a trabajar sin algún malestar, a pesar de que a lo mejor se me haya antojado, o a lo mejor en la noche se me antoja un cafecito, pero si no lo hay, pues no pasa nada con que no lo tome, ¿no? No genera tolerancia, es decir, no necesito estar aumentando la dosis de café para sentir ese efecto. Normalmente quien ya está habituado al café, pues es el mismo número de tazas siempre, ¿no? Una taza en la mañana, una en la noche o dos en la mañana, y no hay esta necesidad de estar escalando el número de tazas. No genera tampoco síntomas físicos ni psicológicos, y la búsqueda es limitada, ¿no? No están todo el tiempo o dedicando mucho tiempo a pensar en dónde conseguirlo o dónde encontrarlo. Eso se le conoce como patrón de uso en hábito. Y abuso es cuando este consumo se es no aprobado, es peligroso, genera daño y comporta una disfunción. Bueno, también mencionaba que la cultura influye y, por ejemplo, aquí en la definición de uso, pues está que no tiene un significado social. Pero, por ejemplo, los musulmanes rechazan el consumo de cualquier tipo de sustancia que no sea el hachís, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues no sé, inclusive tomar café o tomar una copa de alcohol en algunas culturas, pudiéramos pensar que es uso y en otras un abuso, porque
sería no aprobado, ¿no? Entonces también eso influye un poquito, pero bueno, hablando del contexto cultural en el que estamos la mayoría, esta definición como nos ayuda un poquito, ¿no? Entonces, ¿cuándo sé que es un abuso o la Organización Mundial de la Salud cómo define el abuso de una sustancia? Es cuando el consumo está legalmente sancionado. Hay una imagen ahí, la alcanzan a ver, ¿qué implicaría para ustedes un consumo legalmente sancionado? ¿Qué ejemplo podrían o dirían? ¿Alguien? El dopaje Dopaje. en ¿Qué ven ahí, doctores, en la imagen? unas jeringas y los anillos de las Olimpiadas, creo. Ajá, entonces está legalmente sancionado ¿en dónde? En competencias internacionales, ¿no? Bueno, en deporte en general. Entonces, alguien que consuma bajo esa condición se considera que ya genera un abuso en cuanto a su patrón de consumo. Otra cosa legalmente sancionada sería al manejar, doctores. Está legalmente sancionado manejar bajo los influjos de alguna sustancia, inclusive te llevan al torito, te ponen una multa, o personas que trabajan con maquinarias pesadas, está sancionado el que consuman alguna sustancia o medicamento que merme su, su estado de conciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los camioneros, eh, los jefes hacen antidoping para regularmente y para aceptarte hacen un examen médico, pero a la vez te sancionan por retrasos de llegada, ¿no? Entonces lo que hacen los camioneros pues, es drogarse porque no quieren dormirse, porque quieren llegar a la zona donde tienen que hacer carga o descarga, porque si no les descuentan, los sancionan y a la vez por esta presión consumen y se supone que pues está prohibido, ¿no? Entonces también es como una incoherencia encontrada ahí. Pero bueno, sí, si alguien cacha en dopaje, pues lo despiden, ¿no? La segundo tipo de abuso sería en situaciones de riesgo orgánico o inoportuno, que puede estar sancionado o no sancionado. Ahí viene una imagen, como ¿qué se les viene a la mente, doctores? Como en insuficiencia hepática que consuman algún medicamento que Sí. le- Entonces, alguien cirrótico, por ejemplo, tiene una situación de riesgo orgánico o genera mayor riesgo y puede no estar sancionado, ¿no? O sea, no vamos a alguien cirrótico que sigue tomando, pues no lo vamos a meter a la cárcel, ¿verdad? Pues no necesariamente necesita estar sancionado, pero ya implica una situación de riesgo. Ese consumo se le conoce ya como abuso, aunque sea esporádico y aunque sea de cualquier otra índole, si ya implica un riesgo orgánico, está sancionado. También otro ejemplo de abuso sería en personas en situaciones vitales que conllevan una disminución importante total en su tolerancia. Y viene un ejemplo, una imagen ahí, ¿cuál se les ocurre, doctor? embarazada. Embarazadas y algún otro, doctor. Personas en situaciones vitales que conllevan una disminución en la tolerancia de ese consumo. Niños, doctores, o ancianitos, doctores, ¿no? Obviamente su metabolismo es diferente. Beber grandes cantidades después de los 60 años, pues obviamente genera mayor intoxicación porque el metabolismo es más lento y por lo tanto las consecuencias pueden ser más graves, o en un niño también, o las embarazadas, ¿no? O en lactancia también. Entonces, consumir cualquier droga en esas situaciones vitales también se considera o ya forma parte de la definición de abuso de esa sustancia. Y por último, que genere un patrón desadaptativo de ese consumo, es decir, altera la funcionalidad total, se vuelve una prioridad ese consumo, dejamos de lado todo por preferir el consumo, también ya se considera parte de abuso de esa sustancia independientemente de la cantidad, de la frecuencia, pertenece ya a una situación de abuso de esa sustancia. Y en la CIE-10, en la Clasificación Internacional de Enfermedades, está el término, bueno, ya actualmente está la Clasificación Internacional de Enfermedades en la 11ª edición, pero todavía no es de eh, observancia obligatoria. Entonces, bueno, continuamos con la CIE-10 todavía. Y entonces ellos mencionan el consumo perjudicial como
cualquier consumo que afecte tanto la salud física o mental de las personas, que genere consecuencias sociales adversas, pero que no sea exclusivamente por el reproche de terceros. ¿Por qué? Muchas mamás me traen a sus hijos a consulta porque están en desacuerdo, son absolutistas en cuanto al consumo y a lo mejor interrogamos al paciente, al joven, y es, no, ni siquiera es un abuso, tal vez ni un hábito, tal vez fue un uso, pero como genera tanto rechazo, pues lo llevaron a consulta y ese criterio no es suficiente para decir que el paciente está en un consumo perjudicial o está en un abuso porque alguien está en desacuerdo con el consumo que llegó a tener. También las intoxicaciones agudas no determinan un consumo perjudicial, porque a lo mejor alguien se emborrachó la primera vez que tomaba y llegó a una intoxicación severa porque pues obviamente desconocía cuánto tenía que tomar o cuánto aguantaba su cuerpo o en cuántas horas tenía que hacerlo y terminó en el hospital y ese no es un motivo suficiente para considerarlo como un consumo perjudicial. Entonces, no se toma en cuenta. Ajá. Y bueno, ya el término que compete como a la psiquiatría, que es la drogodependencia, ha evolucionado ese, ese término, ¿no? En 1964 solamente era como, se definía como el estado de intoxicación periódica o crónica por el consumo repetido de una droga, que tenía un deseo dominante de la persona, que iba generando tolerancia porque aumentaba la dosis de ese consumo y ya generaba daños al individuo y la sociedad, ¿no? Ya para 1982 el término cambia un poco a dependencia, que lo define como un síndrome en donde se le da prioridad al consumo de la sustancia por la persona y la persona pierde como la libertad sobre sí mismo, ya no tiene la libertad para decidir cuándo consume o no. Y en el DSM-4, antes del DSM-5, la dependencia se definía como los síntomas físicos y emocionales que afectaban a un individuo que consumía a pesar de saber que le generaban problemas significativos a su vida. Eh, También hay otros términos como polidependencia, que se le da a las personas que consumen más de una sustancia. Bueno, que consumen más de 3 sustancias, ya se conoce como polidependencia. Inclusive para, por ejemplo, si un paciente tiene adicción al alcohol y a la cocaína, que son 2, se tiene que poner así: trastorno por consumo de alcohol y trastorno por consumo de cocaína. Si ya consume más de 3, ya nos ponemos cada una porque lleva mucho espacio. Entonces ponemos paciente, el trastorno por consumo de múltiples sustancias. Y a lo mejor entre paréntesis, ¿cuáles? Pero si son todavía 2, pues tenemos que describirlo como completo. Polidependencia es 3 o más sustancias, excepto nicotina, ¿no? O sea, 3 o más sustancias de las demás para considerarlo un paciente con polidependencia. El término de adicción en el siglo XIX se ocupaba más para conductas, para adicciones conductuales, no tanto de sustancias, ¿no? Entonces el término de adicciones se ocupaba mucho como para adicción a juegos de azar, ¿no? A la ludopatía, adicción a la comida, los atracones de comida, o adicciones al sexo, por ejemplo. Entonces se ocupaba más como ese término. Y el término toxicomanía se ocupaba más como en la intoxicación, ¿no? Alguien que venía por sobredosis o alguien que venía en abstinencia, normalmente se ocupaba el término de toxicomanía. Ok. Esta es la diferencia de los criterios del CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades, el DSM-4, que fue antes del 2015, y el DSM-5, que forma parte del 2015 en adelante, y es el que nos rige respecto a los criterios de enfermedad, ¿no? Entonces no nos vamos a centrar ni en el CIE-10 ni en el DSM-4, sino en el DSM-5. ¿Cuáles son los criterios del DSM-5 para un paciente con adicción, es decir, para un trastorno por abuso de sustancias o por consumo de sustancias? Que consume el paciente grandes cantidades o más de las que tenía previstas, o que dedica más tiempo del que tenía previsto. Es decir, una persona que no tiene adicción normalmente sabe en la mente, tiene una meta de cuánto va a consumir, ¿no? Voy a consumir solo 2 copas hoy,
o voy a consumir un cuadro del ese de hoy, o voy a consumir hasta las 10 de la noche porque mañana tengo clase de psiquiatría y no quiero desvelarme. Eso es normalmente en alguien que no ha perdido esa capacidad, pero alguien que ya perdió la capacidad, aunque tenga en la mente alguna meta, no es capaz de cumplir. Dice, voy a tomar hasta las 9 de la noche, invirtió 5 horas más de lo que tenía previsto, ¿no? O consumió 2 copas más o 10 copas más de los que tenía previsto. Entonces es un criterio para el trastorno por consumo de sustancias. Otro, el craving, importante en el paciente, que es el craving, como el deseo o la apetencia de consumo importante. Y entonces no solo es este deseo de consumo o urgencia, que está más adelante, sino que el paciente ha intentado o ha hecho mucho esfuerzo para controlar ese deseo y no lo puede hacer, ¿no? ¿Cómo lo manifiesta el paciente en la consulta? Que ha tenido múltiples intentos fallidos, ¿no? Ya fui a Alcohólicos Anónimos, ya estuve anexado, ya lo intenté por voluntad propia, ya hice juramentos y a pesar de todo eso, no he podido parar mi consumo. Entonces, justamente eso define el término de adicción, ¿no? Incapacidad para controlar tu consumo. Entonces, hay un deseo del paciente por dejarlo y hay una incapacidad del paciente por lograrlo, ¿no? El tercer criterio sería que dedica mucho tiempo para el consumo y no solo consumirlo, porque, pues, ¿cuánto te puedes tardar en echarte una línea de coca? ¿No? 30 segundos o hasta 10. Entonces, no solo el tiempo que se invierte consumiéndolo, sino que lo consigues. Hay sustancias que son fáciles de conseguir, como el alcohol, porque legalmente está permitido, pero hay sustancias que no. Y entonces, desde que le hablas al dealer o que vas al tal lugar, desde que lo consumes y ahora el tiempo que dedicas a recuperarte de ese efecto. Por ejemplo, muchos pacientes con alcohol, la resaca o cruda, les dura muchos días y tardan en recuperarse 2 días, 3 días, que no fueron a trabajar, que no hicieron sus actividades. Y entonces no solo fue las 4 horas que consumió alcohol, ¿no? Sino todo lo que implica antes y todo lo que implica después. Entonces, es otro criterio para el trastorno por consumo de sustancias. El cuarto, que ya lo adelantábamos, como un deseo intenso, este famoso craving de los pacientes, una urgencia por consumirlo, es otro criterio. El incumplimiento de los deberes en varios ámbitos, ¿no? Nos desarrollamos no solo en el ámbito profesional, que es como el más observable, sino en otro tipo de deberes, porque también somos o padres, o esposos, o amigos, o eh, cualquier otro rol que desempeñemos, también se ve mermado o disminuido por nuestro consumo, ¿no? Por ejemplo, en la parte social, pues ya no me junto con amigos que no consumen por juntarme con los que sí consumen, ¿no? O ya no dejé mi deporte, abandoné ciertas actividades por preferir consumir o drogar. Entonces, es el incumplimiento de deberes, es otro criterio para el trastorno por consumo de sustancias. Seguir consumiendo a pesar de problemas recurrentes, ¿no? El paciente te cuenta que ya ha sido detenido, que ya tiene patopatía, que le hace interacción con tal cosa, que está insomne, y a pesar de eso sigue consumiendo, es otro criterio para, para la adicción. Reducen o abandonan otras actividades, pues ya ponemos el ejemplo, ¿no? Dejé sus hobbies, dejó pasatiempos, dejó cosas que antes de pasar tiempo con la familia, ya no los visita, no va a las actividades de sus hijos por preferir consumir o estar recuperándose de los efectos, es otro criterio. Seguir consumiendo incluso en situaciones de riesgo físico. Por ejemplo, alguien que en el examen, ¿no? Alguien que va a ser trasplantado y pues sigue consumiendo, alguien que está en el embarazo y está consumiendo, alguien que lo acaban de operar, ¿no? Por ejemplo, en las cirugías para la cicatrización recomiendan cero tabaco, ¿no? Cero tabaco, cero drogas, si no, pues implica un riesgo, sobre todo cualquier tipo de cirugía, pero cirugías plásticas, etcétera, ¿no? Entonces, que lo sigan haciendo a pesar de por tener ese riesgo para ellos, ¿no? Posoperados, por ejemplo. Y que continúan el consumo a pesar de padecer un problema, cualquier tipo, no necesariamente físico. Ya los cacharon consumiendo en la escuela, ya los corrieron,
y a pesar de eso seguir consumiendo. Entonces, esos son los criterios del DSM-5 para una adicción. Y faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltan 2. ¿Cuáles son, doctores? ¿Qué criterios faltan del DSM-5 para el trastorno por consumo de sustancias, doctor? Necesitar incrementar cada vez más la dosis. Sí, tolerancia. ¿Y qué otro, doctor? Lo del síndrome de abstinencia, doctor. Y abstinencia, exactamente. Entonces, esos síntomas pues son físicos, pero también forman parte de los criterios para el trastorno por consumo de sustancias. Ya platicábamos la tolerancia, es la necesidad de aumentar la cantidad de consumo para conseguir el efecto que antes teníamos con menor cantidad. El ejemplo más común es alcohol, ¿no? Antes te emborrachabas con una copa y ya después requieres una botella completa para emborracharte. Pero algo que sucede, un fenómeno también se llama tolerancia inversa, doctores. Y la tolerancia inversa se da en pacientes con consumo crónico aún mayor, que después de necesitar ir escalando la dosis que necesitaban para tener el mismo efecto, llega un punto en donde vuelven a, a emborracharse con poquita cantidad. Es decir, un paciente que llegó a aguantar mucho, llega un punto en el que te cuenta, ya otra vez con 2 o con 3 me estoy emborrachando y ya me siento muy mal y ya me duermo o ya me da una cruda terrible con 2 copas y antes aguantaba tanto. Entonces también existe el fenómeno de tolerancia inversa, que es después de mucho tiempo de tolerancia, otra vez regresa a necesitar menos cantidades. ¿Por qué? Pues por el daño, ya el daño que tiene hepático, etcétera, pues ya no es lo mismo, ¿no? Y el otro criterio que se llama abstinencia, los síntomas asociados al cese abrupto del consumo de esa sustancia y que los pacientes llegan a consumir para aliviar esos síntomas, ¿no? El más común es el alcohol. Hay gente que se cura la cruda tomando más alcohol, así lo entienden ellos, asociado a los malestares físicos, ¿no? Platicábamos, creo, que la intoxicación y la abstinencia es individual para cada sustancia. Creo que fue lo que dejé de tarea, ¿no? Sí, el cuadro clínico de la abstinencia y de la intoxicación aguda. De cada una de las sustancias, ¿verdad? Entonces, pues justamente me van a ayudar con esa parte. ¿Alguien quiere compartir las sustancias? ¿Qué efectos tienen la intoxicación? ¿Qué se Doc, yo espera? tengo, ¿Cómo llegaría el paciente con cuadro clínico de intoxicación que te haría sospechar y el cuadro clínico de una abstinencia? ¿Alguien quería hablar? yo tengo una duda, Doc. Ujú. Se cumple solo un criterio y ya se hace como un trastorno, ¿o cuántos criterios se tienen que cumplir para considerar el diagnóstico? Antes, en el DSM-4 eran 3 o más, porque el DSM-4 dividía abuso de sustancias y dependencia. Entonces, el abuso era como el consumo perjudicial del CIE-10, que había consumo, había riesgos, situaciones, pero no implicaba más cosas. Y la dependencia en el DSM-4 ya era como la gravedad, como una adicción. En el DSM-5, para darle importancia a los pacientes desde el abuso, mejor desde más de un criterio se consideraba trastorno por consumo, pero lo divide en gravedades: trastorno por consumo leve, trastorno por consumo moderado y trastorno por consumo grave. Entonces, lo que antes era abuso de sustancias en el DSM-4, ahora es trastorno por consumo de sustancias leve. Y el trastorno por consumo de sustancias moderado y grave era lo que antes en el DSM-4 se consideraba como dependencia. No sé si me expliqué. ¿Sí o no? Doc, ¿cuál dijo que era el leve? Moderado y grave dijo dependencia y el leve, ¿cuál era? Abuso. Entonces, en el DSM-4 Gracias. los dividía en abuso y dependencia. Y en el DSM-5 mejor los juntó
en un solo enfermedad, pero lo dividió por gravedad, leve, moderado, grave. Entonces, lo que ahora se conoce como trastorno por consumo de sustancias leve era lo que antes en el DSM-4 era exclusivamente abuso de la sustancia. Entonces, mejor ahora todo es dependencia, pero puede haber una dependencia leve, una dependencia moderada y una dependencia grave. Y sí, es más de un criterio. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, ahora sí, chiquitos. Por puntos. Alcohol, doctores. ¿Cómo llega clínicamente? ¿Cómo es la intoxicación del alcohol en una persona? ¿Quién quiere participar? Yo, doc. Ajá, díganme, doctor. El cuadro clínico podría incluir lo que es confusión, dificultad para permanecer consciente, para que la persona esté consciente. También incluye vómitos, también convulsiones, también problemas, dificultad respiratoria y creo que, no sé si era taquicardia o bradicardia, no recuerdo bien. Y creo que ya. Bueno, igual piel fría. Y por ejemplo, si alguien le llega con eso, usted dice, ¿está borrachito? No, también tendría que... Ay, no sé cómo decirlo. ¿Cómo? ¿Usted ha estado borracha? ¿Intoxicada? Sí, no sé si intoxicada. ¿Y cómo actúa? ¿Qué hace alguien intoxicado? Pues no coordina bien las palabras, se siente mareado, no camina bien, bueno, camina como chueco, eh, le dan náuseas, algunos vomitan, dolor de cabeza. Pero es que ya me está confundiendo la abstinencia con la intoxicación, doctora. Ya está mezclando síntomas de uno con otro. Citlali había levantado la mano primero. Sí, doctor. Yo encontré que para la intoxicación dependía mucho de la alcoholemia que hubiera, eran los síntomas que nos iban a dar. Encontré que de 20 a 50 miligramos de cilitro, pues en sí la persona iba a estar pues tranquila, con una sedación leve, cierta disminución de coordinación y ya cuando tenía 50 a 100 ya tenía deterioro del juicio, mayor disminución de la coordinación. De 50 a 150 es marcha inestable, nistagmus, dificultad para hablar, pérdida de inhibición de conductual y deterioro de memoria. Ya de 150 a 300 decía que podría haber delirio y letargo. Mencionaba que pues para una persona que rara vez consume, bueno, no tan frecuente, ya tener 300 o 400 ya es causa de inconsciencia y mayor a 400 ya puede ser mortal. Ok. Entonces, sí, gracias, doctora. ¿Cómo sospecho que alguien ha tomado? La principal con aliento, doctores, ¿no? El aliento, bueno, algo que también influye mucho es el tiempo que lleve de haber tomado o de suspender el consumo de alcohol, porque platicábamos que una unidad de bebida estándar se elimina en 1 hora. ¿Cuánto es una unidad de bebida estándar? Depende del país, pero aquí más o menos el promedio está como en 12 gramos de alcohol. Entonces, 12 gramos de alcohol se eliminan en 1 hora. Tu hígado tiene la capacidad para eliminarlos en 1 hora. ¿Y a cuánto equivalen las bebidas convencionales? 12 gramos o unidad de bebida estándar equivale a una lata de cerveza, 355 mililitros. Equivale a 125 mililitros de vino, del que ustedes quieran, y 40 mililitros o menos de 1 onza de destilado, vodka, tequila. Entonces también influye mucho qué tipo de bebida consumió, porque es el gramaje, el porcentaje de alcohol que tenga, y por lo tanto los gramos de alcohol que tú ingieras. Por eso es un tabú que se emborrachen porque mezclan bebidas de alcohol. Eso es falso, doctores. Uno se emborracha por los gramos de alcohol que se mete, no porque combine bebidas, no porque te dé el aire, no porque te dé frío.
que te emborrachas más. Entonces, el emborracharse, la afectación psicotrópica del consumo se da por los gramos de alcohol que te metes. Y obviamente, si estabas con gramajes, con porcentajes bajos del alcohol, como el 4% de alcohol que representa una cerveza, y lo mezclas con destilados, que son normalmente el 40% de alcohol, pues obviamente el gramaje va a aumentar y por lo tanto, claro que te vas a intoxicar más, pero no es por mezclarlo, sino porque escogiste una bebida de mayor porcentaje o graduación de alcohol, ¿no? Entonces eso también influye. Y si ustedes llegan a tomar una copa por hora, ya sea un caballito de algo o una cerveza en una hora, nunca van a llegar a la intoxicación porque le dan tiempo perfecto a su hígado que lo metabolice, lo elimine. Entonces, eso también influye, ¿no? Entonces, la rapidez con que lo hacen, pues influye en que más rápido puedas intoxicarte y por lo tanto los efectos sean mayores de acuerdo a, a los, eh, a los gramos de alcohol que te metas. Y efectivamente puede haber esta clasificación de acuerdo a la cantidad de alcohol que tengas, pero en general, para pensarlo, y así lo viene en el DSM-5, los criterios de una intoxicación alcohólica, es que tenga un comportamiento alterado, ¿no? Puede ser tanto en su humor, puede ser tanto en su juicio, o puede ser en su conducta, porque normalmente lo que hace el alcohol, pues es generar relajación, desinhibición, platicábamos que el alcohol tiene eh, su punto de acción o su mecanismo de acción, el mismo que las benzodiazepinas, que es en receptores GABA, entonces aumentan cloro, para liberación de GABA, que lo que hace el GABA es inhibir, es el principal neurotransmisor inhibitorio, inhibir otros neurotransmisores que regulan nuestra conducta. Entonces se inhiben todos los neurotransmisores de nuestro lóbulo prefrontal y entonces al inhibirlo estás desinhibido, entonces haces cosas que normalmente no harías estando intoxicado y eso puede alterar tu juicio, ¿no? Porque no es específico de un cambio, porque es diferente en cada persona, ¿no? No sé si han visto un borrachito que llora, ¿no? Un borrachito que se pone muy alterado, mala copa. Entonces, pues no define específicamente qué conducta de comportamiento o juicio alterado, sino una alteración en estos ámbitos en la persona, ¿no? El habla es pastosa, ¿no? Entonces, le decimos nosotros lenguaje furfullante, así como arrastrado, en el lenguaje que tienen los pacientes. Hay coordinación motora, ¿no? Entonces, tanto en la marcha como en los movimientos, ya están alterados. La marcha está insegura en el paciente. Hay nistagmo también como síntoma de intoxicación. Alteraciones en funciones mentales como la atención o alteraciones en las funciones mentales como en la memoria, pero sobre todo inmediata. Algunos pacientes pueden tener pues, blackouts, ¿no? O lagunas de lo que hicieron estando intoxicados también. Y bueno, alteraciones del estado de conciencia como somnolencia, estupor o coma, ¿no? Entonces, teniendo una alteración en el comportamiento, más uno del habla pastosa, en coordinación, marcha insegura, nistagmus, alteraciones de la atención o la memoria y alteraciones de la conciencia, podríamos considerar que un paciente está intoxicado con alcohol sin necesidad de hacerle la prueba o medirle el alcohol en aliento, ¿no? Ahora, ¿cómo sería la abstinencia de alcohol? Ah, Maximiliano está levantando la mano. Ah, bueno, hay como una fila. A ver, espérame, déjame ver. ¿Quién está primero? ¿Maximiliano? ¿Quería hablar? Sí, Doc, es que tenía una duda, pero bueno, es que ¿en qué caso se podría usar una droga no legal, por así decirlo, o incluso legal, como uso terapéutico? Yo recuerdo que hace tiempo, es que yo tengo insomnio, bueno, sufro de insomnio, y una psicóloga me recomendó tomarme una copa de vino, una copa de alcohol. Entonces, como que dije, ahora, eso como que, ¿qué onda con eso? ¿Se utilizan estas drogas, se podrían utilizar como un método terapéutico o es meramente el experimental? Ok, bueno, quizá lo primero es que un psicólogo no tiene la capacidad para hacer recomendaciones de ese tipo, no tiene la formación para poder decidir en cuestiones
que no sea terapia psicológica lo conducente para alguien. Entonces, lo primero, doctor, sería discernir mi fuente de información, ¿no? Entonces, pues yo puedo escuchar en el TikTok que el alcohol y que esto es bueno, pero yo tengo que tener el juicio suficiente para decir, esta persona no tiene la preparación para recomendarme ningún tipo de situación médica, ¿no? Entonces, partiendo de que se lo dijo su psicóloga, pues, híjole, ¿cómo le explico, doctor? Y lo segundo es, el alcohol no tiene ninguna función terapéutica en la actualidad. Antes se consideraban consumo de riesgo. Bueno, todavía hay estándares para hombres y mujeres de cuántas copas al día o cuántas copas a la semana tienen que tomar para no considerarlo de riesgo, porque el alcohol está asociado a más de 80 enfermedades. La adicción es una de esas 80, entonces quizá por el consumo de alcohol no necesariamente voy a ser adicto, pero sí puedo desarrollar diabetes, hipertensión, infartos, cáncer en cualquier parte de la vía oral. Y entonces hay una cierta medición que fue un poco arbitraria en decir, los hombres no pueden tomar más de 5 copas al día, las mujeres más de 3 copas al día, o los hombres no pueden consumir más de 15 copas a la semana, o las mujeres no pueden consumir más de 12 copas a la semana. Pero actualmente en un estudio del 2019, bueno, ya ni tan actualmente, está demostrado que no existe una cantidad de toma segura de alcohol, doctor. Con 1 gramo de alcohol que tome hace daño a su cuerpo. Entonces, no se va a limitar a 0. Digamos que esta información no va a llegar a ser prohibitiva y nuevamente a decir no tomen, pero actualmente se sabe que esas copas que consideramos seguras es una falacia y con cualquier cantidad de alcohol es suficiente para generar daño. Respecto a los estudios de que puede tener el vino, sobre todo, un efecto cardioprotector, para que genere un efecto cardioprotector el vino, doctor, tiene que tener una serie de situaciones a su alrededor. Por ejemplo, alguien en México con una pésima dieta, con sobrepeso, con diabetes, le dijeron que tomara una copa de vino porque era cardioprotector, se va a infartar, se va a morir, le va a dar neuropatía, va a descontrolar más su azúcar y está subiendo más de peso. Por lo tanto, ese riesgo que según le habían asegurado, por todo lo que está a su alrededor, se convierte en 0. Quizá en una persona que vive en el Mediterráneo, sin estrés laboral, ni problemas económicos, con una dieta estupenda, que hace ejercicio todo el tiempo, que no tiene herencia para enfermedades cardiometabólicas, tomarse una copa de vino pudiera ocasionar un efecto cardioprotector en él, doctor. Pero nadie cumple esas características. Por lo tanto, ese riesgo se traduce en 0. Y de ahí en fuera no está asociado a nada, no sirve para nada, no tiene ningún efecto benéfico terapéutico el consumo de alcohol, ni de ninguna droga. Por eso, cuando veamos, si es que nos da tiempo, ver trastorno por consumo de estimulantes, que diga de sedantes hipnóticos, pues la benzodiazepina por definición no es una droga, sigue siendo un fármaco, pero tiene el potencial adictivo, ¿no? Entonces es únicamente la diferencia. No sé si contesté su pregunta, doctor. Sí, Doc. Es que, bueno, me confundo mucho y no sé, como que me falta criterio, porque incluso he encontrado como que libros que parecen científicos. La clase pasada le había mencionado un libro que encontré que se llama Psiconautas, que combina como que esta parte de la bioquímica, de las dosis, de la farmacología, y con cosas como de filosofía, pero se veía más como de pensamiento mágico religioso. Entonces, como que hay mucha información y hace falta como que esclarecerla de repente. Ok, doctor. Alma, Lilian. Sí, doctor, era para participar en el síndrome de abstinencia y pues también encontré algo que me llamó la atención y que eran trastornos internalizados hacia pues el consumo del alcohol y mencionaba que la depresión, el trastorno
de angustia, ansiedad y agorafobia eran internalizados y que al contrario también había trastornos externalizados como el trastorno disocial y el de TDAH. Eso, bueno, no lo entendí muy bien, pero quería Ok. preguntarle. Externalizados es como en la conducta, o sea, que se ve desde afuera y alguien con TDA es muy visible, doctora, ¿no? Y bueno, alguien sociópata disocial, pues ni se diga. Pues el TDA todo es muy observable, ¿no? En la escuela, los compañeritos, la maestra, todo la sintomatología está externada hacia afuera. En cambio, internalizado como depresión o ansiedad, pues la persona, puedo verla y no sé si está deprimida, ¿no? Y por dentro está rumiando, tiene ansiedad, está muy triste, pero a lo mejor externamente no lo alcanzo a distinguir. Entonces a eso se refiere, doctor. En un Ah, trastorno internalizado y un trastorno externalizado. ok, sí, porque, bueno, ahora mi duda era porque igual busqué que era un trastorno internalizado y decía que conducía a, entonces pensé que era como de cosas que te conducen al consumo del alcohol y cosas con las que sales después del consumo del alcohol o que No, te doctora, no, para provoca, nada. ¿no? Ah, ok. No, para nada. ¿Y Ok. puedo Ujú. participar en el del síndrome de abstinencia o hay más Sí, dudas? doctora. No, sí. Ah, ok. Confirma. Bueno, entonces yo encontré que en el síndrome de abstinencia vamos a tener malestar general, cefalea, náuseas, sed intensa, pirosis, diarrea, náuseas, vómito, insomnio y un grado de ansiedad, bueno, un malestar de ansiedad. ¿Qué diferencia habrá, doctora, entre resaca y síndrome de abstinencia? ¿Es lo mismo, doctor? Mm, no, por lo mismo de que hay un cierto nivel como de la búsqueda incesante ¿Cuál sería de la nuevo diferencia? consumirlo, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia, doctora, entre una resaca o un síndrome de abstinencia de alcohol? Ah, pues el deseo imperioso de consumirlo de nuevo, supongo. La ansiedad por consumir y la forma en cómo sacia esa ansiedad, ¿no? Que es normalmente Ok. alguien que tiene resaca o también conocida como cruda, le da asco tomar más alcohol. En estas náuseas, vómitos, no tolera, no se le antoja, es cuando dice, no lo vuelvo a hacer, qué horrible se siente. Y afortunadamente, al no haber desarrollado esa dependencia de consumo, no lo necesita, ¿no? Alguien que ya tiene síndrome de abstinencia, hay craving, ansiedad de consumo, y necesita tomar más alcohol para disminuir o paliar los síntomas que tiene el paciente, ¿no? Y el paciente se le antoja beber a pesar de que se siente bien mal. Esa sería la diferencia. ¿Por qué? Porque también muchos de ustedes han tenido resacas, a lo mejor, y quiero pensar que no tienen trastorno por consumo de alcohol, tal vez sí, ¿verdad? Entonces, esa sería como la diferencia. Y justo, ¿no? La abstinencia, hay hiperactividad autonómica. ¿Y cómo puede manifestarse esta hiperactividad autonómica? Con sudoración, taquicardias, temblor de manos, mareos, parestesias, insomnio, náuseas, vómito, estar agitado, inquieto motrizmente, muy ansioso. Y cuando llega a ser grave la abstinencia, puede llegar a presentar alteraciones de la sensopercepción, ¿no? Alucinaciones, tanto visuales, auditivas, táctiles, pero pues son transitorias, este, y que les molesta el ruido, les molesta la luz, y en casos pues más graves, pues presentar crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas, que sería como cuadros ya más severos, ¿no? Entonces, normalmente hay una escala que ocupamos en hospitalización que se llama escala de SIWA, que es una escala en donde vienen los síntomas y vienen como una escala tipo Likert, este, que va de menos a más y genera una puntuación. Y en base a esa puntuación puede clasificar la abstinencia de alcohol en leve, moderada y severa, sobre todo para el tratamiento, ¿no? Alguien en abstinencia leve o moderada puede tener tratamiento ambulatorio, no necesita estar hospitalizado.
En cambio, alguien con abstinencia severa tendría que estar hospitalizado por el riesgo de crisis convulsivas, por el riesgo de delirium tremens, que es las alucinaciones presentes en la abstinencia de consumo de alcohol, y como implican un riesgo, el tratamiento sería hospitalario, por ejemplo, ¿no? Entonces, pueden buscarla o si no la encuentran, se las mando y es muy fácil aplicar porque son como los síntomas, ¿no? Y ya tú identificas como clínico en qué nivel está y genera como el puntaje. ¿Cuánto dura la abstinencia de alcohol, doctores? ¿Alguien? ¿Heidi? Sí, doctor. Yo había encontrado que la abstinencia va a comenzar entre 6 y 12 horas y puede durar hasta 96 horas, ya cuando se comienza con el delirio. Ok. Sí, doctor, más o menos desde 4 horas, desde la disminución del consumo de alcohol hasta la suspensión brusca. Bueno, platicábamos que para abstinencia no necesariamente tiene que ser el cese abrupto, tan solo con disminuir la dosis que normalmente estabas acostumbrado a consumir. Por ejemplo, estaba consumiendo una botella diaria por 4 días consecutivos, ¿no? Hoy tomé la mitad, puede generar ya abstinencia, aunque no lo haya suspendido totalmente. Pero bueno, si lo suspendí totalmente, pues el riesgo de abstinencia es mayor. Desde las 4 horas de la disminución o el cese abrupto y dura hasta 10 días la abstinencia de alcohol. El día de mayor gravedad es el tercer día, que es donde puede tener crisis convulsivas y donde puede presentar delirium tremens asociados al cese abrupto. Entonces, justamente el internamiento tendría que durar mínimo unos 3, 4 días para vigilar estos síntomas y lo que hacen la mayoría de doctores en urgencias es internarlo 12 horas, como bajarle la intoxicación y darlo de alta, ¿no? Y después regresa porque convulsionó o regresa porque presentó un delirio. Entonces, si es leve, moderado, no se interna, pero si es grave, sí amerita internamiento y aunque quite una cama de urgencias, porque también lo ven así con el estigma, ¿no? Está quitándole una cama a otro paciente, pues no sé si a ustedes les gustaría que convulsionen y los den de alta o que estén en delirio y los den de alta, ¿verdad? Yo creo que no les gustaría. Entonces, pues merece también una cama como lo merecería cualquier otra persona. Entonces, sí, una vigilancia, dejarlos mínimo ese tiempo para evitar alguna situación de compromiso. Entonces, no dura más de 10 días. Si alguien tiene alguno de estos síntomas más de 10 días, obviamente tendría que ir a menos porque va pasando tiempo en lo que se metaboliza el alcohol que tomaste, pero pues pensar en otra cosa, ¿verdad? Si alguien tiene hiperactividad autonómica a los días 12, 15 de haber dejado de tomar, pues, pues quizá esté cursando con otra cosa, ¿no? Entonces, eso también es importante para saber qué hacer o cómo actuar. Entonces, ¿dudas con el alcohol, doctores? ¿En intoxicación y en abstinencia? Sí, bueno, en abstinencia leí que tenía un tratamiento y mencionaba que se le podía dar una benzodiazepina, diazepam 10 miligramos IV. ¿Eso es cierto, doctor? Ok. El tratamiento solamente hay dos sustancias en donde el síndrome de abstinencia lo podemos tratar o contrarrestar. Las demás que son el alcohol y los opioides. Las demás sustancias, pues no hay nada que los contrarreste, que Diosito los acompañe, o solamente damos medidas de soporte vital. Pero con el alcohol sí hay un tratamiento específico y también en la abstinencia de opioides hay un tratamiento específico. En el alcohol, el tratamiento específico es las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, sobre todo eh, más potentes, de vida media más larga, como lo son diazepam y clonazepam. La ventaja del diazepam, que lo damos en pacientes hospitalizados, es que es por vía parenteral, es decir, por vía intravenosa, y así podemos vigilar muy bien al paciente, efectos paradójicos, efectos secundarios del medicamento y poder actuar de una manera pues rápida, ¿no? Normalmente ocupamos diazepam porque tiene esa ventaja que es parenteral, que tiene vida media larga y tiene suficiente potencia para controlar los síntomas y sobre todo que también tiene un efecto pues anticonvulsionante o prevención de
crisis convulsivas, también por eso lo ocupamos. La fisiopatología es porque actúan en el mismo receptores que el alcohol a nivel de GABA. Entonces, justamente lo que haría el alcohol que hacen los pacientes al curársela, que es como ir disminuyendo ese consumo para sentirse mejor, pues lo hace este medicamento de una mejor manera, de una manera controlada. Normalmente dejamos dosis altas o inclusive muy frecuentes, ¿no? Podemos dejar 10, 20 miligramos cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo de la gravedad del paciente y cómo lo esté tolerando. Y tendríamos que aplicar el SIGUA a los 30 minutos de haber aplicado la benzodiazepina. Es decir, llega tu paciente, le haces un SIGUA y tiene una abstinencia severa porque tiene 35 puntos de SIGUA, ¿no? Entonces lo internas por el riesgo que representa, le aplicas medicamento y a la media hora de aplicarlo vuelves a aplicar el SIGUA y notas como 35 puntos bajó a 14, por ejemplo, ¿no? O bajó a 10. Entonces va indicando que el tratamiento que le estás dando está bien, pero si tú notas que baja muy poquito el puntaje de abstinencia, puedes administrar más dosis de benzodiazepina para ayudarle a controlar estos síntomas y controlar todos. La hiperactividad autonómica, el insomnio, el riesgo de crisis convulsivas, la ansiedad del paciente, esta agitación psicomotora, ayuda porque son causadas por la ausencia de alcohol, ¿no? Por ejemplo, aquí en un paciente con ansiedad, pues por la abstinencia del alcohol, pues no le daríamos un ISRS, ¿verdad, doctores? O no le daríamos un INRS, ¿no? Porque pues la ansiedad sabemos que es por la sustancia, controlando esta abstinencia, esos síntomas de ansiedad probablemente no estén, ¿no? Entonces, eso es como importante. Si no tenemos vía parenteral todavía, bueno, no tenemos como vía intravenosa, podemos aplicarlo intramuscular, pero la absorción del diazepam intramuscular es muy errática, solo se absorbe el 40%, o sea, no se tiene tanta efectividad, pero si todavía no está canalizado o está ya en crisis compulsivas, pues ni modo, en la pompi, en el brazo, para controlarlo un poquito. ¿Qué más? Medidas de soporte vital, ¿no? Si está deshidratado o si tiene alguna otra cosa, pues problemas en la ventilación, el ABC famosillo, ¿no? Esas medidas son como las ideales. Obviamente, conforme pasan los días hospitalizando a tu paciente, vas disminuyendo la dosis de benzodiazepina porque lo tienes que destetar. Para darlo de alta, no puedes dar al paciente de alta con benzodiazepinas, ni siquiera en vía oral. El hospital, los días de hospitalización tienen que ser suficientes para controlar la abstinencia y que se vaya de alta con otros medicamentos que no sean benzodiazepinas por el riesgo de consumirlos a la par y generar aumento en la depresión respiratoria, ¿no? Entonces, un error muy común es que pues le quité el diazepam intravenoso y le di clonazepam ahora en tabletas, ¿no? Pues no lo necesita, no es necesario, el riesgo es muy grande. Después puede desarrollar también adicción a las benzos o combinación, entonces no es ideal. ¿Qué se recomendaría? Platicamos evaluamos si el paciente está en un patrón de uso, pues no necesita nada más que psicoeducar en el consumo de alcohol y listo, ¿no? Si ya tiene hábito o dependencia, una interconsulta a psiquiatría sería lo ideal, justamente para evitar complicaciones y ya nosotros poder ver qué necesita el paciente o qué otras cosas están favoreciendo en él respecto a ese consumo y la abstinencia por la que llegó al hospital o al lugar en donde lo estén atendiendo. ¿Ok? ¿Dudas, doctores, de esto? ¿Laura? Doc, yo tengo una duda respecto a intoxicación. O sea, ya vimos que pues sí se pueden olvidar cosas y que altera el juicio y todo eso, el alcohol a la hora de intoxicarse. Pero yo lo que quiero saber si es que si realmente hay evidencia científica de que el alcohol interfiera con que aumente el deseo de actividad sexual así, porque siento que pues eso son mucho como cosas con las que se justifican personas que cometen cosas como por ejemplo una infidelidad o ya cosas más graves como por ejemplo un abuso sexual así. En psiquiatría, hay una parte de la psiquiatría que se llama psiquiatría legal y forense, en donde justamente se analizan todas estas partes.
Y hay situaciones que son atenuantes. Por ejemplo, el que tú mates a alguien en un brote psicótico porque tienes esquizofrenia, pues esa enfermedad sí no la decidiste tú, estabas fuera de juicio, no había una intención de matarlo y es atenuante. Claro que hay un castigo, claro que no es como libertad, pero disminuye como la pena, la condena o el castigo o la responsabilidad en ese caso, ¿no? Pero hay otras enfermedades o otras situaciones que no son atenuantes y por el contrario generan mayor peso en ese castigo. Por ejemplo, manejar intoxicada, doctor. No es lo mismo el chocar sin intoxicación a la multa o el tiempo que podrías pasar en prisión a venir intoxicado, porque es un agravante, a eso se le llama agravante. Entonces tú sabes que el alcohol está prohibido, tú sabes que el alcohol contigo genera tales efectos, por lo tanto es como como premeditado. Entonces, al contrario, no está justificado y como saben las personas que ese consumo genera ese tipo de consecuencias, la pena es mayor. Entonces, no lo justifica biológicamente en el aspecto de desinhibición, pero pues tú tenías o podías decidir tomarlo o no tomarlo. Entendiéndolo ya como adicción, una cosa es tener un problema de adicción y una incapacidad para controlarlo, y otra no recibir ayuda, no estar en tratamiento, ¿no? Entonces eso también genera agravante en lugar de ser un atenuante. Y al contrario, fíjese que el alcohol, al ser un inhibidor del sistema nervioso central, genera disfunción sexual. De hecho, mucha gente borracha ya ni puede tener relaciones sexuales, no tiene erección, no hay un deseo sexual, sobre todo al tiempo prolongado de haber estado tomando. Al principio, como causa ligeramente euforia y desinhibición, puede haber como euforia o desinhibición en la parte sexual, pero a la hora de la hora, pues al contrario, es un depresor del sistema nervioso central y no justifica nada, al contrario, es un agravante. Entonces, pues sí, no hay ni forma de escaparse de eso. Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Dudas de alcohol? ¿De una intoxicación? ¿De una abstinencia? ¿Cómo tratarla? ¿Qué hacerle? ¿No? No, doctor. Bueno, ¿qué otra sustancia dejamos? Nicotina o cigarrillo. Perfecto, esa me gusta mucho. Bueno, no fumo pues, pero me gusta mucho el cuadro clínico. ¿Cómo es alguien que está consumiendo intoxicado? ¿Qué efectos tiene el tabaco? ¿Nabor? Bueno, pues el tabaco en sí, el agente activo, por así decirlo, es la nicotina, y este estimula pues receptores colinérgicos, o bueno, actúa sobre receptores nicotínicos y estos a su vez son colinérgicos. Entonces pues puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede aumentar la tensión arterial, puede en un estado de intoxicación puede haber náuseas, cialorrea, midriasis, y creo que ya. Ok. Ya son 11:56, doctores. No nos va a dar tiempo. Voy a pasar lista, aprovechando que faltan 10 de ustedes. Alegría Ríos Gabriel. Presente. ¿Ontas? Aquí, Doc, estoy aquí. No te veo en tu cámara. ¿Ya se ve? Porque según está activada, pero no se ve. Andas en la playa, ya me dijeron. No, yo ya quisiera. Ya te vi. Lucero. Presente, doctor. Ok. Laura. Presente, doctor. Tienes una participación. Jorge. Presente, doctor. Ok. Blanca Ivonne. Presente. Nabor. Presente, doctor.
Ya no le alcanzó para la participación. En la siguiente levantes la mano primero. Sí, Karen, Presente, doctor. Gabriel Delgadillo. Ok. Luz Elena. Presente, doctor. Emanuel Abisaí. Presente, doctor. Lisette González. Presente, doctor. Citlali. Presente. Presente, doctor. Tienes una participación. Adriana. Presente. Almadelia. Presente. Sofía. Fernanda. Wendy. Presente. José Ronaldo. Presente, doctor. Carla Denise. Kenia Michelle. Brianna Angélica. Presente, doctor. Alma Lilia. Presente. Diana Alejandra. Presente, doctor. Tienes una participación. Heidi. Presente, doctor. ¿Tú participaste, Heidi? Sí. Milka Betsabe. Julia Guadalupe. Daniela. Fue lo que le comenté por mensaje, doctor. Ok, Rosimar. Karen Guadalupe. Presente, doctor. María Fernanda. Presente, doctor. Clarisa. Presente, doctor. Adamari. Dafne. Presente. Karina. Presente, doctor. Atsiri. Víctor Manuel. Presente, doctor. Presente, doctor.